Los integrantes somos Álvarez Tiziano, Loche Priscila, Peralta Julián, Quinteros Mary y Soria Jonás. La historia y los mitos se entrelazan para dar sentido a nuestra realidad. En la educación física, las creencias y las experiencias moldean el sentido común práctico, ese conocimiento intuitivo que guía nuestras acciones cotidianas. El sujeto histórico, tú y yo en el flujo del tiempo, se convierte en protagonista respondiendo al porqué de eventos pasados y al para qué del presente y futuro. Cambios paradigmáticos como el paso de enfoques militares e inclusivos transforman las prácticas actuales. Los mitos, esos relatos simbólicos, desafían el orden hegemónico, cuestionando normas dominantes y ofreciendo así respuestas creativas a la realidad de la educación física, permitiendo desconstruir ideales corporales y fomentar una práctica más reflexiva y equitativa. Es decir, lo que va a hacer la historia de la educación física va a ser proporcionar sentidos, revelar un pasado pedagógico de la educación física, justificar una práctica en la actualidad y desarrollar cambios paradigmáticos. Reproducir además esas ideas sin cuestionamientos. La historia se escribe con un doble propósito, como una espada de dos filos. Por un lado, la autolegitimación a través del mito crea relatos gloriosos que unifican sociedades, como el mito fundacional de la educación física en Argentina, inculcando valores pero a veces desconectando de la realidad. Por otro, la investigación científica reconstruye el pasado de su contexto amplio, superando mitos para orientar acciones futuras. El verdadero objetivo no es memorizar fechas, sino cultivar la conciencia histórica. Percibir el pasado como distante, interpretarlo racionalmente y usarlo para comprender el presente y proyectar el futuro. Esta competencia forja identidades y nos arma contra la incertidumbre, especialmente en la educación física, donde desconstruye prácticas escolares, analiza el hábitus profesional de los docentes y transforma el caos en oportunidades, respondiendo a demandas sociales más allá del deporte convencional. Orígenes históricos de la educación física. La educación física nace un torbellino de cambios sociales y políticos, morales y científicos, evoluciona desde la prehistoria hasta la modernidad. En tiempos ancestrales, las prácticas corporales eran puras de supervivencia, cazar, danzar para rituales. En la antigua Grecia y Roma surgen deportes organizados celebrando el cuerpo atlético. La Edad Media, bajo las sombras de la iglesia, reprime estas paganerías, limitando el movimiento. Con la Edad Moderna, la reforma y la revolución científica la vinculan a la ciencia, salud e higiene. En el siglo XIX la consolidó como disciplina bajo el higienismo y el Estado moderno. Mientras la Revolución Francesa e Industrial impulsan el deporte en Inglaterra, en Argentina la Ley 1420-1884 hace obligatoria la educación física en primaria. Romero Brets funda el sistema argentino y el primer intento docente integrando prácticas autóctonas como el palín mapuche y el pato gaucho, tejiendo legado cultural único. La Edad Moderna y sus influencias en la educación física. La Edad Moderna de 1453 a 1789 fue un renacer explosivo tras la caída de Constantinopla, culminando en la Revolución Francesa. El Renacimiento humanista coloca al hombre en el centro, reviviendo ideales griegos y romanos. Económicamente, ciudades y comercio florecen, empoderando a la burguesía políticamente, estados nacionales emergen con ejércitos entrenados científicamente, el método experimental desplaza la fe. En educación se promueve la integralidad del cuerpo y la mente con los juegos, gimnasia y primeros sports como caza, boxeo y fútbol ganan terreno. Figuras como Mercuriales impulsan la gimnasia médica y Victorino de Feltre crea la Casa Giocosa, una escuela recreativa. En Argentina, según Daniel Filmus, el Estado adapta modelos europeos a un contexto local, forjando estatismo educativo que influye en la educación física, fusionando ciencia, moral y disciplina para moldear ciudadanos. Estado oligárquico liberal en Argentina. En el siglo XX argentino, el Estado oligárquico liberal diseña modelos educativos inspirados en Europa, pero adaptados a una nación en formación, como explica Daniel Filmus. Este régimen, dominado por élites millonarias, latifundistas y dueños de propiedades, monopoliza economía, política y cultura, pareciéndose más a una dictadura que a una democracia. Sin ética ni moral, usan corrupción y violencia para mantener poder, viendo el control como derecho exclusivo y oponiéndose a la izquierda. No hay separación entre sociedad civil y Estado. Métodos violentos aseguran dominación.
En educación, esto se traduce en sistemas que priorizan control social, influyendo en la educación física como herramienta de disciplina e higiene, preparando cuerpos para un orden jerárquico, donde el Estado impone valores para perpetuar su hegemonía. El sistema educativo moderno surge del concepto de infancia en la familia burguesa a fines de la Edad Media, convirtiéndose en prioridad estatal en Argentina del siglo XIX para socializar niños y homogeneizar la enseñanza. Impulsado por ideales de eficiencia masiva, escolarización obligatoria y control social. Se nota de evolucionismo y positivismo, priorizando supervivencia y conservación. El positivismo analiza la sociedad científicamente, en cambio el normalismo estandariza formación docente y contenidos, normalizando cuerpos en educación física mediante la disciplina. La instrucción pública, como la Ley 1420, hace la educación básica gratuita y obligatoria. En educación física, el normalismo crea cursos como el de 1901 y el sistema argentino por Romero Brest para resistir influencias inmigratorias. El modelo fundacional de 1900-1940 introduce juegos, gimnasia metodizada, rondas y excursiones seleccionados por criterios fisiológicos e higiénicos, viendo ejercicio como medio para la salud y la moral. Genealogía, evolución de la educación física en Argentina. La educación física nace como asignatura moderna para educar cuerpos, cruzado influencias militares, científicas e higienistas. En sus primeras etapas, el control era disperso. A fines del siglo XIX se organizaban con Romero Brest y ganaban espacio en la escuela. Los contenidos fueron juegos, gimnasia, rodar y luego deporte, siempre bajo valores de higiene, moral, disciplina y civismo. Desde 1941, los deportes entran al secundario como forma de generar emociones, cooperación y también control social. Eso sería todo por hoy, espero y lo haya disfrutado. Saludos.